En el frío tranquilo de una noche de invierno en Alaska, el cielo fue repentinamente dividido por un resplandor de luz antinatural. Miike, que ahora vive una vida más tranquila después de sus días en la Fuerza Aérea, estaba fuera de su cabaña, cuando fue testigo de cómo un objeto en llamas cruzaba el cielo con su rastro de fuego atravesando las estrellas antes de estrellarse contra el bosque congelado a unas pocas millas de distancia. Sin pensarlo dos veces, Mickey agarró su abrigo, pesado y su kit de emergencia. Sus instintos como piloto le decían que alguien podría necesitar ayuda y él podría ser la única posibilidad. Su camioneta vieja pero confiable volvió a la vida y se dirigió hacia el lugar del accidente, guiado por el resplandor ardiente contra el cielo nocturno. Al llegar a las proximidades del accidente, Mick estacionó su camión detrás de una espesa capa de árboles y avanzó a pie. El aire olía a metal quemado y ozono, clara señal de que lo que había caído no era un meteorito ni un satélite común y corriente. Cuando se acercó, vio los restos, sin lugar a dudas, de una nave espacial alienígena incrustada en el coche de hielo y nieve. Mick trepó con cuidado sobre el metal retorcido. El casco de la nave espacial se abrió dejando al descubierto un interior parpadeante iluminado por paneles de símbolos alienígenas y luces tenues. En el interior encontró cables del caos chispeando y los restos de lo que parecían paneles de control esparcidos. Luego escuchó un débil gemido debajo de un panel colapsado. Se movió hacia el sonido empujando escombros y encontró a una chica alienígena. Su piel brillaba como la aurora en el cielo sobre los tonos moviéndose sutilmente. Ella claramente estaba herida, luchando por respirar. «Espera, estoy aquí para ayudarte», dijo Mick suavemente, como si ella pudiera entenderlo. Con cuidado levantó el panel de sus piernas. Sus heridas tenían un corte profundo en la pierna y parecía tener múltiples moretones, pero ninguna lesión parecía ponerla inmediatamente en peligro. Usando su kit de emergencia, le vendó la pierna lo mejor que pudo y la ayudó a sentarse. Sus ojos se abrieron y brillaron suavemente con un tono azul claro, enfocándose con esfuerzo visible en Miike. Habló en una serie de tonos musicales suaves que eran claramente un lenguaje, aunque ninguno que Miike pudiera descifrar. «No hay necesidad de intentar hablar», dijo Miike. «Te sacaré de aquí, entiendas o no». Ella pareció sentir su intención de ayudar. Su cuerpo se relajó un poco. Mick la apoyó mientras regresaban lentamente a su camioneta. La recostó en el asiento trasero cubriéndola con mantas para protegerse de las temperaturas gélidas. Mientras conducía de regreso a su cabaña, la mente de Mick corría. Él sabía que debía informar esto a sus antiguos contactos en el ejército, pero algo lo detuvo. Ella era claramente vulnerable y estaba sola. Por ahora, al menos hasta que entendiera más, la mantendría a salvo y escondida en su cabaña. Mientras la ayudaba a entrar y la acomodaba en una cama improvisada, Mick se preguntó sobre las repercusiones de su decisión. Fuera lo que viniera después, sabía que su vida había cambiado para siempre. Esa noche miró a la chica extraterrestre. Su pecho subía y bajaba uniformemente ahora, y sintió una resolución fortalecida dentro de él. La protegería. No importa qué. Dentro del calor de la cabaña de Mick, la chica alienígena, Ira, recuperó gradualmente sus fuerzas. El duro invierno de Alaska aullaba afuera, pero las paredes resistentes mantuvieron el frío a raya. Durante los siguientes días, Mickey observó la recuperación de Ira y notó su resistencia a pesar de sus heridas. Utilizó una vieja tableta para documentar sus síntomas y su recuperación, pensando que podría ayudarla a comprender su biología. Ira, a su vez, se estaba adaptando lentamente a su nuevo entorno. Su cansancio inicial dio paso a una curiosidad cautelosa sobre Mick y su mundo. A pesar de la barrera del idioma,
Comenzaron a comunicarse a través de gestos y expresiones. Mike aprendió que podía entender algo de inglés, aunque hablarlo parecía estar más allá de su capacidad. Una noche, mientras la aurora boreal bailaba en el cielo, Ira lo señaló y luego se miró a sí misma. Mike asintió, dándose cuenta de que estaba tratando de decirle que era de algún lugar en el cosmos donde esas luces eran comunes. Él le mostró un mapa de la galaxia en su computadora y ella señaló con entusiasmo un sector remoto. Sus dedos trazaron caminos entre las estrellas. Su hogar estaba claramente mucho más allá del alcance humano. Dándose cuenta de la gravedad de su situación, Mike sabía que Ira necesitaba más que solo ayuda médica. Necesitaba enviar un mensaje a casa. Instaló un viejo transmisor de radio con la esperanza de que pudiera captar alguna frecuencia que su gente usaba. Ira observó atentamente, sus ojos brillantes analizando cada movimiento que hacía. De vez en cuando guiaba sus manos con un toque, suave para hacer ajustes más precisos. A medida que pasaban las noches con ellos acurrucados alrededor del equipo ajustando y girando diales, finalmente una serie de pitidos agudos rompieron el ruido. El rostro de Ira se iluminó con una mezcla de alegría y alivio, y rápidamente respondió con una compleja serie de tonos. Después de una tensa espera, la máquina volvió a la vida, y una voz melódica y alienígena llenó la habitación hablando, en su lengua. Ira conversó rápidamente, su voz una mezcla de urgencia y emoción. Mike observó sin entender ninguna de las palabras, pero sintiendo el peso del momento. Cuando terminó la conversación, Ira se volvió hacia él con una expresión sombría. Dibujó rápidas y vívidas imágenes de su planeta, Valoria, y de las personas atrapadas en lo que parecía una batalla. Se señaló a sí misma y luego a las imágenes, dejando en claro que era una figura clave en el conflicto que se estaba desarrollando. Mick se dio cuenta de que Ira no era solo una extraterrestre, sino que era una refugiada política, tal vez, incluso de la realeza, huyendo de fuerzas que querían capturarla o matarla. La responsabilidad pesaba mucho sobre él, pero su decisión de ayudarla se sentía más correcta que nunca. Esa noche, mientras Ira dormía, Mike se sentó junto al fuego reflexionando sobre la enormidad de lo que le esperaba. Se había aventurado en un territorio desconocido, mucho más allá del alcance de cualquiera de los desafíos de su vida anterior. Pero la resolución en los ojos de Ira y su confianza en él fortalecieron su determinación de resistir por ella cualquier cosa que viniera después. Lo enfrentarían juntos. A medida que Ira recuperaba las fuerzas, también crecía su preocupación por su seguridad. La noticia del accidente de la nave alienígena no había pasado desapercibida y era solo cuestión de tiempo antes de que la curiosidad o hostilidad atrajera a visitantes no deseados a la puerta de Mike. Necesitaban moverse, y una mañana temprano, cuando las primeras luces del amanecer se deslizaban a través del paisaje nevado, Mikey cargó su camión con suministros. Ella ahora podía caminar con algo de ayuda, y lo siguió de cerca, sus sentidos alertas a cualquier señal de peligro. Mike decidió que se dirigirían más profundamente en el desierto, hasta una vieja cabaña de cazadores que él sabía que estaba aislada y fuera de la red, lo cual les ofrecería un refugio temporal. Mientras conducían por los sinuosos caminos del bosque, la ansiedad de Ira era palpable. Mantuvo sus ojos fijos en los espejos, buscando cualquier señal de persecución. Sus temores no eran infundados. Un vehículo elegante y oscuro, fuera de lugar en el terreno accidentado, apareció detrás de ellos. Estaba claro que los estaban siguiendo. Mike empujó su vieja camioneta lo más rápido que pudo, pero no fue rival para sus perseguidores. La tecnología moderna se dio cuenta de que no podía escapar de ellos. Tomó un giro brusco por un camino menos transitado con la esperanza de perderlos en el denso bosque. La persecución se intensificó y el perseguidor igualaba cada movimiento que hacía Mike.
Justo cuando la situación parecía desesperada, Ira señaló un paso estrecho entre dos lados. Era un riesgo. El paso apenas era lo suficientemente ancho para el camión, pero era su única oportunidad. Mikey dirigió el camión hacia las ramas del paso que raspaban los costados del vehículo mientras se abrían paso. El perseguidor vaciló, dándoles unos momentos cruciales para ampliar la brecha. Emergiendo al salir del paso, se encontraron en un área apartada con una espesa maleza. Mikey condujo el camión hacia una multitud de árboles que lo cubrían con ramas y hojas para camuflarse. Continuaron a pie. Ira lideraba el camino con sorprendente agilidad, dada su reciente recuperación. Horas después, llegaron a la cabaña del cazador. Era rústica y desnuda, pero proporcionaba la cobertura y la seguridad que necesitaban. Una vez instalados, Ira explicó que el perseguidor probablemente era un cazarrecompensas de su planeta, experto en rastrear e implacable en su persecución. Su gente valoraba eran conocidos por su destreza tecnológica, lo que hacía aún más difícil evadir la captura. Mikey instaló alarmas perimetrales y trampas no solo basándose en su entrenamiento militar, sino también en las habilidades de supervivencia que había perfeccionado durante años en el desierto de Alaska. Mientras tanto, construyó un dispositivo de comunicación rudimentario a partir de las piezas que ella había rescatado de los restos de su nave y que había insistido en traer. Su plan era enviar una señal de socorro a cualquier nave borana que pudiera estar en las cercanías de la Tierra, con la esperanza de que sus aliados estuvieran allí buscándola. Esa noche, mientras observaban el perímetro de la cabaña desde la seguridad de sus paredes de madera, se formó un nuevo vínculo entre ellos forjado en el crisol del peligro compartido. Ya no eran solo un hombre y un alienígena. Eran camaradas cada uno luchando no solo por la causa de Ira, sino por la supervivencia de cada uno. Los días después de su estrecha huida estuvieron llenos de vigilancia inquieta. Mikey e Ira habían logrado evitar ser detectados, pero la amenaza se cernía como una sombra sobre su frágil santuario. Mientras se preparaban para lo que vendría después, Mikey sabía que necesitaban ayuda, más recursos y aliados. Decididos a ampliar sus capacidades defensivas, Mikey contactó a algunos viejos conocidos de sus días en la Fuerza Aérea, personas que habían abandonado el servicio en circunstancias misteriosas y se rumoreaba que habían encontrado tecnología no humana. Si alguien pudiera entender y creer su situación, serían ellos. Dentro de unos días, dos de sus antiguos camaradas, Jack y Sofía, llegaron a la cabaña. Inicialmente escépticos, sus dudas se desvanecieron cuando conocieron a Ira y escucharon su historia. Estaban fascinados por su tecnología y comprendían su difícil situación. Ambos habían experimentado encuentros con fenómenos aéreos inexplicables durante su servicio y habían sido parte de un grupo encubierto que investigaba tales incidentes. Sofía, que tenía experiencia en tecnología de comunicaciones, inmediatamente se puso a trabajar con Ira para mejorar el dispositivo de comunicación alienígena. Mientras tanto, Jack comenzó a planificar estrategias defensivas, estableciendo alarmas perimetrales más sofisticadas y camuflando su ubicación desde la vigilancia aérea y terrestre. Sus esfuerzos combinados dieron sus frutos una noche cuando el dispositivo de comunicación, mejorado con componentes que Sofía había obtenido, captó una débil señal. Era un mensaje codificado de una nave exploradora borana escondida en la órbita de la Tierra buscando cualquier señal de Ira. El mensaje era claro: la ayuda estaba cerca, pero también el peligro. El golpe en Valoria se había intensificado, y los enemigos de Ira estaban usando todos sus recursos para rastrearla. El grupo decidió mudarse a una nueva ubicación para enviar una señal fuerte a la nave exploradora. Eligen una zona montañosa remota conocida por su mínima interferencia electromagnética. El viaje era arriesgado ya que necesitaban transportar el delicado equipo de Ira de manera segura,
mientras evitaban la detección por parte del cazarrecompensas que todavía la perseguía implacablemente. Mientras viajaban al nuevo sitio, Mikey e Ira hablaron sobre su planeta natal, la cultura de su gente y sus avances tecnológicos. Ira compartió historias de las vastas ciudades de Valoria y los bosques bioluminiscentes que cubrían su superficie. Mikey, a su vez, compartió sus propias historias de la Tierra, sus diversas culturas y la belleza natural que había experimentado. Su intercambio profundizó su vínculo cerrando la brecha entre sus mundos. Al llegar al sitio de la montaña, el equipo trabajó incansablemente para establecer el relevo de comunicación. Jack y Sofía patrullaban el área mientras Mikey e Ira se concentraban en alinear el dispositivo con las coordenadas proporcionadas por la nave exploradora Borana. Después de varias horas, el dispositivo se encendió y se estableció una conexión estable. Se envió el mensaje de Ira, una llamada de extracción y un informe de la agitación política en Valoria. Ahora lo único que podían hacer era esperar una respuesta con la esperanza de que su señal hubiera llegado a los oídos correctos y que la ayuda llegara pronto. En la tranquila noche de la montaña bajo la atenta mirada de las estrellas, el grupo se instaló consciente de que los próximos días traerían nuevos desafíos. Pero por primera vez desde su llegada, Ira sintió una chispa de esperanza fortalecida por la improbable alianza de terrícolas que la acompañaban. El escondite de la montaña proporcionó consuelo temporal, pero el grupo sabía que su seguridad era precaria, y pasaron sus días mejorando las defensas y preparándose para la posibilidad de un encuentro con el cazarrecompensas. La señal de socorro de Ira había sido enviada, pero la respuesta de su gente seguía siendo agonizantemente esquiva. Una mañana, mientras Mikey inspeccionaba el área, notó una anomalía en uno de los monitores, patrones de movimiento inesperados que sugerían que ya no estaban solos en el desierto. Alguien o algo estaba buscando metódicamente en el área, donde el cazarrecompensas había retomado su rastro. Rápidamente reuniendo al grupo, Mikey esbozó un plan. Necesitaban burlar al cazarrecompensas usando señuelos y desinformación. Jack y Sofía se propusieron crear senderos falsos que se alejaran de su escondite, mientras Mikey e Ira trabajaban en un enfoque más tecnológico. Utilizando partes del dispositivo de comunicación, ensamblaron una serie de pequeños dispositivos similares a drones capaces de emitir señales que imitaban una firma biológica única de Ira, desplegándose en varias direcciones con la esperanza de confundir cualquier sensor que el cazarrecompensas pudiera estar usando. Mientras tanto, Ira sintió una oleada de determinación. A pesar de su anhelo por su hogar, había llegado a admirar los paisajes escarpados de la tierra y la resistencia de su gente, cualidades que vio reflejadas en Mikey. Juntos, fortalecieron su vínculo convirtiendo su lucha compartida en una alianza profunda. Cuando caía la noche, el grupo monitoreaba sus trampas. Pasaron las horas sin señales del cazarrecompensas, pero permanecieron vigilantes rotando las tareas de vigilancia. De repente, justo antes del amanecer, uno de los monitores mostró una breve pero intensa señal. Uno de los señuelos había sido interceptado. Usando la señal de vigilancia, rastrearon los movimientos del cazarrecompensas. Estaba solo, lo que les dio una ligera ventaja. Mikey ideó un plan arriesgado: interceptarlo en un paso estrecho cercano, donde Jack y Sofía habían preparado una emboscada. Mientras se posicionaba, la tensión era palpable. El cazarrecompensas, envuelto en un equipo sigiloso avanzado, era más formidable de lo que habían anticipado. Sin embargo, el elemento sorpresa estaba de su lado. Cuando entró en el paso, Sofía activó una red trampa que lo enredó momentáneamente. El cazarrecompensas se recuperó rápidamente cortando la red con un dispositivo que emitió un rayo concentrado de energía. Antes de que pudiera liberarse por completo, Jack y Mikey se acercaron. La confrontación fue breve.
El cazarrecompensas, aunque superado en número, fue sometido bajo la amenaza de mayor resistencia. Finalmente cedió. Mikey se acercó a él, con la esperanza de obtener información sobre quién le había enviado. Al darse cuenta de que su situación era grave, el cazarrecompensas les ofreció información a cambio de su liberación y reveló que fue contratado por una facción rival en Valoria que buscaba eliminar a Ira para evitar que reclamara su posición legítima en su sociedad. Esta información era un arma de doble filo. Confirmó la importancia de Ira y hasta dónde llegarían sus enemigos para detenerla, pero también subrayó el apoyo que debía tener en casa. El grupo decidió mantener detenido al cazarrecompensas hasta que pudieran garantizar una extracción segura para Ira. Cuando el amanecer amaneció sobre las montañas, el equipo sintió un renovado sentido de propósito. No solo habían sobrevivido a otro encuentro, sino que también habían obtenido inteligencia valiosa. La determinación de Ira de regresar y luchar por su pueblo se hizo más fuerte con el apoyo de sus camaradas, terrícolas que habían venido a compartir su causa. Después de su encuentro con el cazarrecompensas, el grupo sintió una mezcla de triunfo. Habían logrado capturar a un enemigo formidable y obtener información crítica, pero estaba claro que sus desafíos estaban lejos de ser menores. Las revelaciones del cazarrecompensas hicieron evidente que los enemigos de Ira eran decididos e ingeniosos. El grupo necesitaba actuar rápidamente para asegurar el regreso seguro de Ira a Valoria. Con el dispositivo de comunicación ahora completamente operativo y monitoreado continuamente por Sofía, el grupo esperaba una respuesta de la nave exploradora valoriana, mientras Mikey y Jack se concentraban en interrogar al Bounty Hunter con la esperanza de extraer más detalles sobre las fuerzas que se oponen a Ira. El cazarrecompensas, resignado a su destino, reveló que una poderosa facción en Valoria había orquestado el golpe. Temían que las opiniones progresistas de Ira socavaran su control sobre los recursos del planeta. También reveló que estaban monitoreando las transmisiones desde la Tierra, lo que significaba que la ubicación de Mikey pronto volvería a verse comprometido. Armado con este conocimiento, el grupo decidió trasladarse una vez más esta vez a un sitio industrial abandonado que Sofía sabía que era menos ideal en términos de comodidad, pero ofrecía mejores oportunidades de defensa y era más difícil de acceder, dándoles una ventaja estratégica. Mientras se preparaban para el movimiento, finalmente llegó una respuesta estática a través del dispositivo de comunicación. La nave exploradora valoriana había recibido el mensaje de Ira y estaba planeando una extracción. Sin embargo, la situación era delicada. La nave exploradora tuvo que evitar la detección por sus adversarios que habían impuesto un bloqueo alrededor de la Tierra para capturar a Ira. El plan de extracción requería sincronización y coordinación precisas. La nave exploradora podría romper brevemente el bloqueo y alcanzar un conjunto específico de coordenadas dentro de una ventana de tiempo estrecha. Ira y el grupo necesitarían estar en esas coordenadas en el momento exacto. El grupo trabajó incansablemente para preparar a Ira, sintiendo el peso de su inminente regreso. Ella compartió más sobre sus esperanzas para su planeta, imaginando una Valoria donde el poder se distribuía de manera más equitativa y los avances tecnológicos se utilizaban para el beneficio de todos sus habitantes, no solo de la élite. Su determinación inspiró a todos a fortalecer su determinación de ver su misión hasta el final. Llegó el día de la extracción y el grupo alcanzó las coordenadas designadas, un claro apartado lejos de cualquier camino habitual. Establecieron un perímetro mientras Ira se posicionaba en la apertura, haciéndose visible para los sensores de la nave exploradora. A medida que se acercaba el momento, la tensión aumentó. Todos estaban alerta, escaneando los cielos y los alrededores, en busca de cualquier señal de interferencia. Luego, en medio de un silencio que parecía casi surrealista, un leve zumbido pasó de ser un susurro a un rugido.
La nave exploradora encubierta y apenas visible descendió hacia el claro. De repente, los sensores activaron una alarma. Otra nave se acercaba, sin duda enviada por la facción opuesta a Ira. El grupo se preparó para una confrontación, pero, justo cuando apareció la enemiga, la nave exploradora desató un aluvión de armas no letales y contramedidas que desorientaron a los atacantes, ganando suficiente tiempo para que Ira fuera transportada a bordo de su nave. Mientras Ira ascendía, se volvió hacia Mikey y los demás. Sus ojos transmitían una profunda gratitud y promesa. La nave exploradora desapareció tan rápido como había aparecido, dejando atrás un torbellino de hojas y un grupo de terrícolas que acababan de alterar el curso de un conflicto civil alienígena. Mikey, Jack y Sofía observaron el cielo con el corazón apesadumbrado, pero con la esperanza de haber hecho más de lo que les correspondía para demostrar que la humanidad podía realmente estar junto a las otras razas del universo como iguales. Mientras empacaban para salir del claro, sus aliados sabían que esta aventura cambiaría sus vidas para siempre, en formas que aún no podían imaginar. Cuando el barco explorador que los transportaba desapareció en las estrellas, Mikey sintió una mezcla de alivio y melancolía invadirlo. Jack y Sofía habían regresado a su base improvisada, cada uno perdido en sus pensamientos sobre los eventos que se habían desarrollado. Ira estaba a salvo en su camino para reclamar el lugar que le correspondía en la sociedad boreana, pero su ausencia dejó un vacío palpable. Los días siguientes estuvieron llenos de una atmósfera tranquila y reflexiva. Mikey pasó largas horas mirando al cielo, preguntándose sobre el destino de Ira y el futuro de su mundo laboral. Pensó en su visión de Valoria, sus esperanzas de paz y justicia, y cuán diferentes pero similares eran sus luchas a las de la Tierra. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre el paisaje accidentado, el teléfono satelital de Mikey cobró vida con un zumbido. Era un mensaje de Ira enviado desde su nave exploradora mientras orbitaba un refugio seguro lejos del espacio valoriano. Ella se estaba preparando para los desafíos futuros, reuniendo a sus aliados y planeando su regreso al poder. Su mensaje fue breve pero lleno de calidez y determinación. Mikey compartió el mensaje con Sofía, quienes estaban empacando equipos y discutiendo sus próximos movimientos. La noticia les levantó el ánimo y afirmó que el riesgo que habían tomado y las alianzas que habían formado eran por una causa que continuaba más allá de su participación directa. El trío decidió que era hora de disolver su campamento temporal. Necesitaban regresar a sus vidas, al anonimato que los había protegido, pero que ahora les serviría como escudo contra cualquier consecuencia de sus acciones. Mientras cargaban y subían lo último de su equipo a la camioneta, Mikey propuso un brindis final. Se reunieron alrededor de un pequeño fuego. La noche fresca y clara por los nuevos amigos a través de las estrellas y para las esperanzas por las que vale la pena luchar, dijo Mikey levantando su petaca. Jack y Sofía hicieron eco de su sentimiento, cada uno sintiendo una sensación de logro y curiosidad sobre lo que les deparaba el futuro. Después de regresar a su cabaña, Mikey se vio incapaz de reanudar su antigua rutina. La aventura lo había cambiado. Expandió su mundo de maneras que no podría haber imaginado. Su hogar, una vez un santuario, ahora se sentía demasiado pequeño, demasiado aislado. Comenzó a investigar, aprendió más sobre el espacio, sobre otros encuentros reportados con vida extraterrestre y sobre el lugar de la humanidad en el universo en general. Las semanas se convirtieron en meses y la inquietud de Mikey creció. Comenzó a asistir a conferencias para conectarse con otras personas de ideas afines que creían en la existencia de vida extraterrestre y la importancia de prepararse para un futuro en el que la Tierra fuera parte de una comunidad más grande de planetas. Una mañana, mientras Mikey revisaba artículos de un simposio reciente sobre relaciones interestelares, llegó otro mensaje de Ira. Su tono era esperanzador.
Había asegurado una posición de influencia y estaba comenzando a implementar los cambios que había soñado. Habló de Valoria ahora en el camino hacia la recuperación y la unidad, y extendió una invitación para que viniera a ver los frutos de su trabajo. «Vea la valía por la que estoy luchando», escribió Mikey. Dejó de lado la posibilidad de viajar a otro planeta y ver a Ira nuevamente, lo que encendió una nueva chispa dentro de él. La idea era desalentadora, pero emocionante. Se dio cuenta de que su viaje con Ira no había terminado. Simplemente estaba entrando en una nueva fase. Decidido, Mikey comenzó a hacer preparativos, acercándose a los contactos que había hecho, explorando la logística de los viajes interestelares, mientras ponía en marcha las ruedas para su próxima gran aventura. Mick sintió un profundo sentido de propósito. Ya no era solo un testigo de la historia, era parte de ella, un puente entre la Tierra y las estrellas. Mientras hacía las maletas para su viaje a Valoria, se sintió listo para lo que le esperaba, impulsado por la promesa de reunión y las infinitas posibilidades del universo. El viaje a Valoria no se parecía a nada que Mikey hubiera imaginado jamás. Cuando la Tierra se desvanecía en la distancia detrás de él, sintió una sensación de pérdida y profunda emoción. Las estrellas adelante ya no eran puntos de luz distantes, sino puertas de entrada a nuevas experiencias a una reunión que había aparecido imposible meses atrás. Cuando la nave de Mikey finalmente entró en el espacio valorano, quedó impactado por la belleza del mundo de Ira. Valoria era un planeta de vibrantes colores con ciudades en expansión que brillaban bajo la luz de sus soles gemelos y vastos bosques luminosos que se extendían hasta el horizonte. Su corazón se aceleró mientras el barco descendía hacia la capital, donde Ira lo estaba esperando. Su reunión fue emotiva y llena de una sensación de asombro. Lo saludó no solo como un héroe de su mundo, sino como un querido amigo y confidente. Le mostró los cambios que su liderazgo había traído, los avances tecnológicos que alguna vez fueron acaparados por la élite, ahora estaban mejorando las vidas de todo su pueblo, y las divisiones que alguna vez habían estropeado su sociedad estaban sanando lentamente. Durante los días siguientes, Mikey conoció la cultura boreana y su gente. Asistió a asambleas donde se discutían reformas políticas. Visitó instituciones académicas que investigaban los viajes interestelares y la preservación del medio ambiente. Caminó por mercados donde la influencia de la Tierra ya era visible. El intercambio de bienes e ideas. Ira lo llevó a los bosques bioluminiscentes de Boria, donde caminaron bajo el resplandor de su flora. Fue aquí, en este paisaje surrealista, donde encontraron un momento de paz. Ira habló de sus planes para el futuro, sus esperanzas de una alianza con la Tierra y su sueño de una comunidad galáctica donde seres de todos los mundos pudieran compartir conocimientos y vivir en armonía. Mientras contemplaban una puesta de sol que pintaba el cielo con colores que ninguna puesta de sol terrestre podría igualar, Ira se volvió hacia Mikey y tomó su mano gentil pero llena de una promesa tácita. «Supe desde el momento en que me salvaste que nuestros destinos estaban entrelazados», dijo. «No solo el nuestro, sino nuestros mundos». Mikey la miró a los ojos viendo la líder en la que se había convertido y el amigo que él había querido. «Solo era un hombre quien encontró un extraterrestre en el bosque», respondió sonriendo. «Pero ahora veo un futuro del que quiero ser parte, contigo, con Valoria». Pasaron más tiempo explorando Valoria juntos, cada día fortaleciendo el vínculo entre ellos y entre sus mundos. El viaje de Mikey, que había comenzado con un aterrizaje forzoso y una lucha por la supervivencia, ahora lo estaba entrelazando en el tejido de la sociedad boreana. Mientras su visita llegaba a su fin, la cuestión de su regreso a la Tierra cobraba gran importancia, pero en su corazón, Mikey sabía que su lugar estaba aquí, en Valoria. Su vida en la Tierra parecía un recuerdo lejano mientras aceptaba su nuevo papel en este universo expansivo.
El capítulo de su vida que comenzó con un accidente inesperado, lo había llevado aquí, a una promesa hecha bajo cielos alienígenas, una promesa de destinos compartidos y un futuro compartido. Mikey e Ira permanecieron juntos mirando las estrellas que una vez los separaron, pero que ahora tenían la promesa de sus sueños combinados, un testimonio del poder del coraje, la amistad y el amor a través de las estrellas.